Hay aquí que toca hacer entendido. Listo. Entonces, vamos a estar pendientes porque Dios sí trae revelación. Yo no sé, María Lucía, así por encima, si quieres. Ujú. Pues sí, trabajando la palabra con los dialectos, el Señor ha revelado muchas cosas. Pues dentro de las cosas que reveló fue que me habían hecho una consagración a Satanás, que había hecho pacto con unos ídolos paganos de hace 10 años cuando estuve en Buenos Aires, con unos ídolos que son la difunta Correa, el gauchito Gil y bueno, después de eso la Santísima Muerte en México, en Ecuador con el, ay, el niño, Santo Niño de Atocha, eh, unas vírgenes embarazadas, el ídolo de San Ignacio de Loyola, que pues es de los jesuitas y mi colegio era de jesuitas y la universidad también. Entonces, bueno, esa fue una parte de la revelación y pues sí, el Señor ha tenido mucha misericordia. Ujú. Y por otro lado, con otra amiga que estamos trabajando el tema, ella está haciendo una lista y le ha revelado 800 iniquidades, trabajando los Mm. dialectos africanos. Y vamos ya en 500 canciones que el Señor nos ha venido mostrando y recordando, pues de pactos que hemos hecho con la muerte, con los ídolos, con todo eso, con los demonios. Em, entonces sí ha sido como, pues como desde marzo ha venido así fuerte toda la revelación, trabajando la palabra y en las últimas 2 semanas ha sido eso. Ujú. Les invito a que lo tomen en serio porque Dios quiere la libertad de sus hijos y de su pueblo. Entonces necesitamos trabajar y pedir la revelación del Señor porque no hay maldición sin causa. Y bueno, muchos síntomas físicos ha tenido porque María Lucía empezó a escribir, me decía, pastora, me duele aquí, me duele acá. Y cada vez que ella me decía, yo decía, revisa qué pasó en esta parte tuya, revisa esto. Y Dios empezó a revelar que estamos vivos por la misericordia de Dios, que estamos allí de verdad y que Dios quiere y está en su voluntad nuestra restauración total de todas las áreas de nuestra vida, porque Él vino a pagar por eso. Bueno, han puesto peticiones allí, vamos a orar y los que no la han puesto, pues la vamos a poner. Vamos a orar por la provisión económica, por dirección a los que tienen que hacer cambios en su vida, venta de cosas, viajes, provisión. em, Vamos a estar orando em, por el área financiera. Hoy esta administración me la direccionó. Está un poquito largo y vamos a ver muchas cosas, por eso voy a orar y vamos a empezar. Y ya está quedando grabado también. eh, para que lo podamos tener, voy a tratar de hablar despacio. Quiero que la volvamos a hacer después, que el Señor siga revelando. Si tienes reacciones, eh, puedes ungirte, puedes tomar agua, puedes escribir allí, porque unos oramos por otros. Les recuerdo a todos que el viernes tenemos vigilia y quiero leer al final, que me quede el tiempo, una partecita del libro que estoy leyendo de oración de Charles Spurgeon, muy especial que se lo recomiendo, se llama El poder de la oración en la vida del creyente, de Spurgeon. Y hay una parte muy importante que Dios me la dio precisamente hoy y que la quiero leer para la vigilia. Y como decimos en la iglesia, Dios tiene milagros específicos que solo van a pasar cuando la iglesia está reunida, cuando estamos en el templo y cuando estamos, por ejemplo, con una intención de buscarle a Él. Aprendamos las leyes del reino de los cielos. El Señor manifestaba su gloria cuando todo el pueblo estaba reunido y Moisés entraba, o el sumo sacerdote, perdón, entraba a llevar la ofrenda y a llevar, sí, entonces hay unas leyes espirituales que a veces las quebrantamos. Y últimamente lo hacemos. Y yo, mi obligación como sierva de Dios es decirles, porque, y no es porque digo, ay, no, quiero que venga la gente, no, yo quiero que tú seas bendecido y liberado, porque en últimas el que vive la vida eres tú, pero Dios nos ha dado verdades del reino de los cielos que son aplicables. Entonces,
Si mi pueblo se humilla, se ora, y Spurgeon lo habla clarito y se los voy a leer al final. Pero hay tantas cosas para hacer hoy y que tiene que ver, porque el Señor me ponía eso, alguien está diciendo, mira, mi cosa financiera, que las deudas, que salir de tantas cosas, pero vamos a orar en este momento por estas peticiones, vamos a orar por este tiempo, vamos a pedir dirección al Señor y vamos a, a pedir misericordia, revelación, que se rompan ataduras y cadenas y toda interferencia sea quitada. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado, que se va a conectar, que va a oír este audio. Eh, Señor Jesús, pedimos tu ayuda y tu misericordia, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Y este capítulo del Salmo 125 que me has dado, por eso esta ministración de esta noche, dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y estar alrededor es protección, es bendiciones, es que se vea la bendición y el resplandor de la gloria de Dios, desde ahora y para siempre. Y esta es la promesa y por eso vamos a hacer toda esta oración de esta noche, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Dios no quiere que toda la impiedad, la iniquidad, la vara del impío, del inicuo esté sobre la heredad. Heredad incluye todo de los justos. Padre, hoy por esta palabra del Salmo 125 y todo lo que tú nos vas a dar en esta hora, Señor, pedimos tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú rompas todas estas maldiciones generacionales, todo lo que está oculto, secreto, todo lo que aún eh, no ha sido revelado, pero que está ahí el enemigo usándolo contra cada vida, contra cada familia. Padre, oro por los que están con angustia de deudas, de pleitos, de abogados, de impuestos, de situaciones financieras fuertes, los que necesitan provisión sobrenatural para sus hijos, para sus necesidades, los que necesitan, Señor, dirección en decisiones. Oro también por los que van a tener cirugías, por los que han estado enfermos, por los que, Señor, gracias por lo que has hecho ya en vida, Señor, gracias por todo lo que has restaurado a Mariluz, a Cristina Mesa, Señor, y a todos los que han pedido oración. Seguimos orando por los que están todavía en proceso de sanidad y tenemos que persistir. Hay sanidades que Dios va a dar porque persistamos y persistamos, no solamente instantáneas. Dios quiere que el cuerpo de Cristo aprenda a ser pacientes, a ser esforzados, a ser valientes para entregarles el reino de todo lo que el Señor nos quiere entregar. Ayúdanos a permanecer a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque nos enseñas por tu palabra. Y también oro para que todos estos hermanos que se conectan, los que van a la iglesia, estén orando por mí. Algo que aprendí en este Spurgeon, en este libro, es que parte de la victoria grande de la iglesia es cuando los hermanos oran por el pastor, oran por la pastora. Señor, ayúdanos a que tengamos ese sentir, porque entre más oren, más se va a manifestar el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender las verdades del reino de los cielos. Te pido en humillación, en arrepentimiento, quebrantada delante de ti, que esta administración de hoy, Señor, llegue a tu trono, libere vidas, familias, traiga toda la revelación, liberación, respuesta, Señor, porque hay tantas cosas, Señor, que necesitamos respuestas. Padre, hay tanta opresión en los aires, hay tantas cosas que están pasando que no sabemos en el mundo espiritual, pero que las sentimos, Señor, que las vemos, que, Señor Jesús, como dice alguien, tenemos el chequeo espiritual. Pero, Señor, hoy venimos en humillación porque más poderoso eres tú, porque tú eres soberano, porque tú reinas. Lloro por las familias que están en crisis, cuidando personas, luchando con situaciones difíciles. Padre, ayúdanos como vimos en el audio de ayer, Señor. Ayúdanos a ver que en medio de todo tú nos quieres hacer mejores hijos tuyos. Nos quieres llenar de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Nos quieres llevar a dimensiones nuevas, profundas, para cambiarnos a nosotros. A veces nuestra oración está centrada
en que nuestras circunstancias externas sean cambiadas, los demás, pero tal vez tu objetivo es cambiarnos a nosotros para lo que tú tienes para darnos, Señor. Padre, yo oro por todos los que necesitan hoy que tú les hables claro, que tú les liberes, que tú les recuerdes, que tú obres, que hables. Y Señor, oramos hoy por una limpieza tan profunda de nuestras vidas, de nuestra sangre, de nuestra genética, de nuestros sentidos, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, Señor. Lo que ha robado el discernimiento, lo que ha robado la fuerza, lo que ha robado, Señor, tantas cosas, Padre Celestial. Hoy oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esos que necesitan respuestas, Señor. Oramos sobre todo porque el corazón se ha tocado por ti, para que venga esta respuesta, Señor, tan necesaria. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Los que no han oído el Zoom, la prédica del martes, se los recomiendo, porque hemos estado trabajando mucho este tema, y el Zoom de hace 8 días también, sanando nuestras oraciones, pero hay algo que el Señor hoy me mostraba y tengo varias oraciones diferentes, y quiero contar un testimonio de un pastor que es pastor de un país, ¿cómo se llama? Un país africano, a ver, Zimbabue. Zimbabue es en África. Quiero contar porque quiero que esta oración la hagamos basado en esto. Y es que quiero que entiendas por qué hemos orado. Mira, ustedes son muy juiciosos, muchos son muy juiciosos. Entonces yo les digo, bueno, hagan esto, hacemos la tarea de la palabra, hacemos muchas cosas y estamos, el Señor me decía el martes, por eso el martes fue ese tema, de pronto desde el domingo pasado que también estuvimos trabajando todo esto, estamos en el tema de las gracias. Todo lo que tenemos es por la gracia, el favor de Dios, que se manifestó proféticamente desde el libro de Ruth, bueno, en toda la Biblia, pero en Ruth tenemos las 12 gracias que Dios trajo para nosotros y aún hay más, pero en esas está todo el plan de la salvación completa, como hemos estado ministrando. Y hay cosas que hacemos muy bien, como estas tareas, a veces solamente escribimos la palabra, los que la escribimos, los que hemos dejado de hacerlo, bueno, a veces también hacemos los actos proféticos, a veces hacemos todo eso, pero hay unas áreas sutiles que por el tanto daño que traemos que no hemos sanado, no las estamos haciendo y Satanás tiene ese derecho para acusarnos. Que se cumpla hoy esa palabra del Salmo 125, por lo que nosotros confiamos en el Señor y el Señor está sanando la confianza. Porque hice una pregunta el martes y sabía casi que yo sabía la respuesta de todos. Y la conclusión es que tenemos una cantidad de raíces de amargura que no hemos sanado y que no hemos liberado. Y yo te quiero decir que una raíz de amargura, una raíz de juicio de amargura está trayendo sobre tu vida todo ese juicio que tú hiciste en tu esposo, en tus hijos, en los jefes, en la economía, en todo, y tenemos que salir de eso. Pero como a veces tenemos tanta ceguera y tanta atadura y tanta cosa, no entendemos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos haga entender, que nos dé esa revelación. Y con amor les digo, porque necesitamos vivir en la vida, estar en la vida, vivir en la bendición, porque esto es lo que Dios quiere. Dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, o sea, tenemos situaciones, problemas, cosas alrededor nuestro por todo lado, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y dice, pero como no se moverá, dice, tiene que estar estática, tiene que estar fuerte. Así Jehová está alrededor de su pueblo, o sea, alrededor para protección y para bendición, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la impiedad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de corazón. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la vara de la impiedad, de la iniquidad, de la maldición no esté sobre tu heredad, no esté sobre tu bendición, no esté sobre tu vida, no esté allí robando, quitando y destruyendo. Entonces,
como estamos trabajando y tengo así como, todos me piden, pastora, que quiero casa, que tengo problemas con mi economía, que con trabajo, que todo eso es como y otros que me dicen, mira, trabajo hartísimo, estoy tan cansado, estoy sin fuerzas, me sale esto, pero nunca veo la bendición. Y hace varios, aunque tenemos muchos temas de sanando la tierra en la iglesia, que los nunca repite el Señor, o sea, es la misma palabra del Señor es tan grande, tan poderosa, que va a llegar en el momento, y aún esto creo que el Señor lo está haciendo porque es el momento para nosotros. Entonces, tierra, acuérdese que tierra somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma. ¿De qué nos hizo Dios? De agua y de tierra. Sopló el espíritu, pero no somos en cierta forma también tierra. Tierra también son la bendición económica, el trabajo. Tierra es todo lo que hacemos o que tiene bendición, no tiene bendición, y nuestra tierra física. Entonces quiero que el Señor nos ayude, pero quería contar este testimonio que oí de este pastor. Y este libro, tengo que pasar, es que es una cosa demasiado mal traducida. Solo los libros de él están en inglés. Se llama Rompiendo Maldiciones Generacionales, pero este señor pastor era de Zimbabue. Y quiero, Zambia, Zimbabue, bueno, uno de sus naciones, creo que es Zambia. Y él fue un emigrante a Sudáfrica y después un emigrante a Estados Unidos. A veces estas testimonios de victoria en esos países donde el ocultismo se mueve tan fuertemente, pero si nosotros miramos aquí también, o sea, vivimos en un tiempo donde tenemos el ocultismo ya, es que en los TikTok ya están enseñándole a los niños a hacer todo el ocultismo en las películas. Mira, yo vengo a mi casa y veo un letrero de la película que está ahorita en cartelera, que es de la bruja, de la casa embrujada, y eso es para los niños. Entonces, y quiero contar este testimonio porque hay muchas cosas que estamos haciendo para sanar nuestra tierra y nuestra bendición. Pero hay otras que no están dejando porque no las hemos hecho para que se cumplan todos esos audios que oye, los Spotify, las predicas que escuchas, mías y de otros, pero hay cosas que en la legalidad espiritual, que es como lo que más nos ha dado el Señor en la iglesia de restauración, es que si no tenemos los derechos y las facultades va a ser difícil, podemos hacer de todo, pero no va a haber el fruto o va a haber muy poco por la misericordia de Dios. Mira, María Lucía, yo con todo lo que ella me cuenta que ha salido era para que estuviera, pero ella está porque hay una fe, hay una gracia, una sangre de Jesús, hay un proceso, pero el Señor está limpiándonos para lo que Él quiere hacernos y de verdad vale la pena servir al Señor y buscarlo de todo corazón, la verdad te lo digo. Entonces, este pastor estuvo, porque vive en Estados Unidos y a él se le murió su mamá, creo que en ese país, y entonces, como siempre, pues él se fue hasta allá, a, al entierro de su mamá, en un lugar, en un pueblo de mucho ocultismo, de mucha hechicería. Ustedes saben que lo mismo que Dios usó para la creación, usó para nosotros. Por eso hemos orado y quiero repasar esas oraciones de sanando la tierra, el agua, lo que el enemigo siempre usa. Y hay una que hicimos sobre maldiciones de fuego hace rato, la voy a volver a repasar, pero usan la tierra, el agua, el fuego, queman el viento, y los vientos como lo usan con sonidos, los tambores de las tribus y todo eso que maldecían los pueblos. Por eso el Señor, la alabanza es tan importante. Por eso la alabanza, cuando el pueblo de Dios, la tribu de Judá iba adelante de las batallas, segunda de Crónicas 20, el Señor traía su bendición porque por el otro lado los otros pueblos sí estaban haciéndolo también con los tambores, las hechicerías y las brujerías. Bueno, este Señor se va para esta nación al entierro de su mamá. Eh, y eso que va pues al entierro y ya uno va allá, pero ya se iba a venir, pero se empezó a enfermar muchísimo, a enfermar terriblemente. De pronto, después del entierro empezó a sentir que no tenía fuerza, empezó a ponerse pálido, sin fuerza, sin nada, y ya tenía que viajar. Entonces él decía, uy, tengo que irme rapidito de este país, que aquí hay mucha oscuridad, muchas cosas, me tengo que salir rápido, como todo el ser humano, uno quiere huir en vez de enfrentar. Y entonces él se dispone a salir, todo está en el aeropuerto, pero se agrava mucho. Entonces ya la idea es que están tan mal que lo tienen que llevar al hospital. Dicen, no, así no puede viajar. Dicen, usted está muy mal. Entonces él se pone a orar
se pone a orar y se pone a orar. Y en ese momento que está orando, lo llama un amigo de Estados Unidos y le dice, mira, anoche, las horas es que allá era de día, pero en Estados Unidos está hasta ahora amaneciendo por la distancia. Anoche tuve un sueño y no me acuerdo bien el sueño, pero el sueño era que a él unas brujas le estaban haciendo una brujería y lo estaban echando, enterrando, lo estaban metiendo debajo de la tierra por hechicería. Cuando él oye eso, él entiende que fue alguien de esas mujeres que estaban en el entierro de la mamá. Y él empieza a orar, y él empieza a orar. Dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El Señor le dice, no vas a viajar, devuélvete. Devuélvete porque no debes huir. Entonces él se devuelve y el Señor le dice, vaya y busque una matera donde haya tierra, tierra. Y él se devuelve y busca tierra. Busca la tierra en una matera y sin fuerzas, que casi no podían andar. Y el Señor lo lleva porque habían hecho una maldición de hechicería con la tierra para ponerlo bajo la tierra. Te han enterrado. Entonces el Señor le dijo, hay un versículo en Jeremías. Yo he trabajado mucho estos versículos de la tierra, que la tierra escucha, pero voy a leer el que él usó en Jeremías capítulo 22, cuando Dios iba a maldecir el pueblo por toda la iniquidad. Pero hay una verdad aquí en este versículo de Jeremías 22, 29. Jeremías 22, 29. Dice así, dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Entonces, aquí vemos una verdad que la tierra escucha. En Ezequiel 36, que vamos a leer al final, el Señor habla a los montes de Israel, porque los montes estaban trayendo maldición al pueblo por toda la sangre inocente y toda la iniquidad que el pueblo está haciendo. Pero el Señor le está dando ahora una orden a la tierra para que en vez de maldecir, bendijera. Entonces la tierra sí escucha. Entonces él empieza a declarar esa palabra. Tierra, tierra, escuchen la palabra del Señor. Yo soy un pastor, yo soy un ministro de Dios y yo tengo un pacto con Dios por la sangre de Jesús. Y hoy esta tierra, no sé si eras ahí donde estaba la mamá, Zambia, de dónde es que Zambia, eh, te prohíbo, tierra, que tú colabores con las brujas y las hechiceras. Te prohíbo que me entierren vivo en esta tierra de Zambia. Te prohíbo. Eh, porque si me han maldecido con tierra, no vas a colaborar con los enemigos del reino de Dios, de los hijos de Dios, porque yo soy un hijo de Dios, soy un ministro del Evangelio y tengo un propósito que cumplir. Y dice que cuando él oró así, con todo su corazón direccionado por esta revelación, sintió como algo que cayó de su cuerpo, sintió como esa tierra que caía de su cuerpo y quedó bien y quedó libre. Y de ahí el Señor le empieza a dar muchas cosas porque pues él con lo que más ministra es en esas zonas de tanta oscuridad. Cuando oí esto, me acordé de todo lo que hemos trabajado sobre la tierra y de todo lo que hemos visto sobre la tierra. Pero hay algo, y vamos a hacer esa oración, pero hay algo que estuvimos trabajando el martes que está en Mateo, creo que es Mateo capítulo 5. ¿Qué nos está impidiendo que cuando oramos, cuando le damos orden a la tierra, cuando todo, no pase nada o no veamos la bendición? Porque tenemos un derecho, y lo vimos también creo que el domingo un poquito, predico tanto en todo lado que no me acuerdo qué día fue, pero vimos que eh, dice que el Señor, el versículo Mateo 5, donde dice que oíste que fue dicho, no matarás, pero aquel que habla mal contra su hermano y su prójimo, ahora se me perdió el versículo, desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y hay muchos más versículos en el martes que los vimos. Y entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer todas estas oraciones,
tú puedes hacer todas estas administraciones, pero si tú estás espiritualmente en juicio porque has aborrecido, porque has hablado mal, porque has juzgado, porque has eh, murmurado, esto trae maldición a tu vida y la tierra no te va a obedecer en esa oración que tú hagas. Y lo vemos en la rebelión de Coré en Números capítulo 16. Y mira que tenemos una cultura de eso, porque nuestra cultura es llena de ocultismo y llena de idolatría. Nuestras generaciones tenían eso, las mamás y los papás de nuestras generaciones traían, y por eso es tan fácil, es tan cultural, es tan de gusto para nosotros hacerlo, y eso nos está deteniendo toda la bendición y la oración, porque estamos registrados en el mundo espiritual como infanticidas, patricidas, matricidas, febocidas y todo eso en el mundo espiritual. Yo conté algunos testimonios el martes, no los voy a repetir para que tú oigas ese Zoom que se puso ahí, esa administración que se puso en el Zoom. Pero es cuando se revelan los de Coré. Entonces, los de Coré eran servidores, no eran sacerdotes, pero eran siervos, y empiezan a rebelarse. Y lo que pasa es que viene y se tragan la tierra, el Señor los maldice y se traga la tierra en la rebelión de Coré. Y eso está pasando en nosotros. Tenemos que limpiarnos de tanta iniquidad que traemos en esas áreas. Nuestro arrepentimiento de 5 minutos y una oración de 5 minutos no está saliendo del corazón. Jesús le dijo al pueblo que las cosas que tomamos en nuestro vientre no son las que nos hacen daño. Y tal vez muchas enfermedades tienen que ver con que nuestro corazón no está limpio, que nuestro corazón está contaminado y que no ha habido un arrepentimiento de corazón, y mucho de nuestro corazón se contamina por palabras. El Señor le dijo allí en Mateo 15 que no todo lo que entra a la boca del hombre es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón sale la maldad, los malos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Entonces nuestras palabras, nuestros juicios, cosas que nos recordamos, están contaminando nuestra tierra, nuestra oración, y Satanás sabe, y la tierra no nos va a obedecer, porque a Caín vemos que el Señor le habla a Caín y la tierra habla y habla maldición. No fue el Señor el que lo maldijo, fue la tierra. Aún Dios tuvo misericordia con Caín porque lo marcó para que no lo mataran. Entonces, esos derechos están ahí y tenemos que hacer arrepentimientos profundos. Yo pienso que el día de la vigilia vamos a estar clamando mucho por eso, porque tiene que venir dolor en el corazón, tiene que venir revelación, tiene que venir de verdad arrepentimiento del corazón. Cuando hay un arrepentimiento del corazón, tú vas a tener facultad para orar. Este hombre seguramente un día maldijo cuando salió de Zambia, me imagino que con situaciones bien difíciles en esos países como los nuestros, salió de Zambia maldiciendo la tierra. Y yo tengo un testimonio personal, creo que alguna vez lo conté aquí en un Zoom o en una prédica, ya se los voy a contar. Tal vez salió maldiciendo ese lugar, esa tierra, y ahora estaba bajo una maldición que él no podía, siendo pastor y todo, quebrantar, y tuvo que venir una revelación y tuvo que venir un arrepentimiento también. Mis padres tenían una finca y en la adolescencia era terrible ir a la finca porque habían situaciones difíciles, económicas difíciles, y mi papá nos hacía trabajar, y ya cuando nos íbamos no había plata, no había dinero, y yo perdía en mi adolescencia de pronto estar en el pueblo, en todas las actividades que un adolescente quiere estar con sus amigos y todo, porque nos obligaban a ir en vacaciones. Y yo maldecía mucho esa tierra, maldecía mucho la finca. Uno en la adolescencia, en momentos de ira, de rebeldía, habla muchas cosas. Y bueno, pasaron los años, yo ya me casé, mi esposo le fascinaba estar en la finca, mis hijos, yo con hijos y sin hijos, cuando volvía a la finca ya era en otro aspecto, ya era chévere ir, pero todas las noches tenía un ataque de enfermedad, era una cosa rarísima que me daba. Si no era el estómago, era, no sé, era de todo. Hasta un día me dio un virus terrible, era como una influenza, más o menos así. Una cosa terrible, que yo me sentía morir, y ya todos se preocupaban, y yo salía a medianoche, despertaba a todo el mundo, no sabían qué hacer. Me acuerdo que en esa época no habían las EPS ni nada de lo que hay hoy en día. Tenía amigos médicos que los llamaba desde allá, y por fijo, porque en esa época no había celulares, y me decían como cualquier cosa, pero
Dios mío, era un tormento para mí. Ya yo iba con temor. Y un día, una noche que estaba yo siendo tan atacada, sentía morirme, me puse a orar y le pedí revelación a Dios. Dije, Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es, Señor? Y bueno, y es una tierra, acuérdense que les he contado mucho que era una tierra de mucha oscuridad porque mi mamá ya tenía la obra del Señor allá, en medio de brujos, de hechiceros, de todo esto. Y el Señor me reveló que mis palabras, yo había maldecido esa tierra, yo había rechazado esa tierra, yo había hablado mal con esa tierra y ese era el derecho legal con que Satanás me atacaba. Y me acuerdo que era medianoche y desperté a todos gritando, pobre mi familia, a todos gritando, ya sé, todos se levantaban porque es que era una cosa terrible. Mi mamá se ponía a orar, todos oraban y me pasaba la situación. Pero cuando yo tuve esa revelación y les dije, ya sé por qué yo maldije esta tierra y, y yo le pide perdón al Señor y todo, y ese día yo creo que le sirvió a todos los demás hermanos también esa revelación mía, pero desde ahí nunca más volví a tener eso. Nunca más me volví a enfermar así allá en ese lugar y empecé a disfrutar de verdad esa tierra. Cuento esto porque no solamente es un lugar físico, pero tal vez hay mucho de esto que tenemos. Si estás maldiciendo tu familia, tu casa y después oras por eso, eso es una burla para Dios. Eso no es algo que está trayendo bendición. Entonces tenemos que ser congruentes con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces vamos a repasar algunas oraciones. Vamos a hacer esta oración. Eh, y si el Señor te tenga siempre en estos Zoom y todo como un papelito, con un esfero, a veces yo creo que hasta la cena del Señor la debemos tener ahí, porque Dios va a ministrarnos, va a limpiarnos. Eh, el Señor tiene todo para nosotros y si nos está dando todas estas revelaciones es porque el Señor está ayudándonos a que busquemos la revelación para quitar tanta maldición que hemos tenido en nuestras vidas. Entonces, me impactó mucho. A otros les he dejado unas tareas de ir a hacer cosas en la tierra, pero todo eso lo podemos hacer, pero si nosotros no hemos limpiado, no hemos arrepentido de la murmuración, de la crítica, del aborrecer al hermano, todo lo que hagamos sobre la tierra sigue teniendo la misma voz que tuvo cuando Caín. Te sigue tratando como el homicida, te sigue tratando como el febocida. La tierra se cierra y no te produce. Y la sangre inocente, porque el que aborrece a su hermano es homicida, dice en Primera de Juan 15. El Primera de Juan 3:15 dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, y el homicida no tiene vida permanente en Dios. Entonces, cuando nosotros aborrecemos, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros murmuramos, cuando juzgamos, cuando traemos esos juicios de amargura, entonces estamos registrados en el mundo espiritual como, como eso, como los que matan, como se llama, homicidas en cualquiera de las áreas. Entonces la tierra se cierra, la tierra maldice y la sangre inocente clama por justicia. Entonces, por más de que hagamos oraciones y todo eso, pues no va a haber el fruto y vemos que no avanzamos, vemos que no está la bendición y la verdad. Entonces, que está una ley de impiedad sobre nuestra heredad y no la ley de la bendición que Dios quiere tener sobre nosotros. Y es palabra del Señor. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos porque Dios ama su obra, ama al hombre que él hizo a semejanza de él. Entonces, vamos a orar pidiendo misericordia de Dios, pidiendo revelación. Vamos a pedirle al Señor ayuda porque conté este testimonio para que entiendas que sí hay unos derechos, hay cosas que se hacen. Dice por allá en Números 22 y 23, cuando Balaán maldijo que pretendía maldecir al pueblo, dice, no hay agüero ni adivinación para el pueblo de Jacob si no se ha hallado en él pecado y maldad, iniquidad. Entonces tenemos que limpiarnos del pecado, de la maldad y de la iniquidad, que básicamente ha sido con nuestras palabras, con nuestras conductas, con aborrecer, con hablar, con juzgar, con todo eso que nosotros pensamos que está bien. Entonces, vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pídele ahí tú en tus palabras que tú quieres que hoy el Señor traiga revelación y así como la tierra
Es interesante que me había dado cuenta de esto, pero aunque Caín pecó tan terriblemente, todavía podía oír la voz de Dios. Todavía Dios le hablaba porque Dios es un Dios de amor. Y no importa lo que el diablo te esté diciendo en este momento, tal vez estás recordando tantos pecados y cosas que has hecho. Sabes que Dios te quiere hablar en esta noche. Todavía puedes oír la voz de Dios. Todavía Dios se acerca a ti para hablarle porque Él te quiere ayudar, te quiere sanar. Aún a Caín lo ayudó. Entonces, pídele al Señor que abra tus sentidos. Pídele al Señor que lo quieres escuchar. Pide al Señor hoy que el Señor nos protege, nos ayude y que el Señor quite la maldición de la tierra, porque ¿cómo que cuál fue la maldición para Caín? Maldito de la tierra, no te dará la fuerza, no te dará el fruto, espinos cardos, con sudor, con tanta sacrificio, y no era bendición. Entonces, hemos cometido muchos asesinatos con palabras. Nuestras generaciones, y vamos a hacer esas oraciones, las vamos a repasar, que las hicimos hace un tiempo. Nuestras generaciones, yo pensaba, mi papá y mi mamá nos hablaban mucho del tiempo de la violencia entre conservadores y liberales, y todo lo que tenemos, todas las naciones desde que salimos del huerto del Edén, hemos tenido violencia. Entonces, hemos cometido asesinato, hemos cometido guerras, violencias. Nuestras generaciones hicieron todo eso. Hay huérfanos, viudas, atrocidades en las familias. Nuestros países, por lo menos latinoamericanos y en todas nuestras lugares, han habido guerras, han habido atrocidades. Nuestros ancestros hicieron muchas iniquidades y se han levantado hermanos contra hermanos. Nuestra lengua, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Entonces, si hablamos, otra era Santiago, que ayer el martes me dijeron la cita, Santiago 3, algo que dice que de una fuente no puede salir bendición y maldición, o sea que Dios nos dio las palabras para bendecir, pero si no hemos bendecido, entonces tenemos sentencias de muerte. Entonces, así como la maldición, la tierra maldijo, si nosotros maldecimos, pues que lo que vamos a tener maldición. Entonces, y estamos bajo juicio de Dios. Entonces, todo lo que es criticar, murmurar, bueno, todo lo que es derramamiento de sangre, eh, todo eso que hemos traído por generaciones, porque eso se considera como un homicidio. El que se enoja con su hermano, imagínate, será culpable de juicio. Entonces, para poder tener la libertad de poder hacer estos actos, de limpiar la tierra, de hablarle a la tierra para bendición, tenemos que ir primero, eh, Santiago 3:10, gracias. Tenemos que ir primero para ir al Señor, para que el Señor nos perdone de todas las palabras, de toda la ira. Casi siempre lo hemos hecho en momentos de ira. Un arrepentimiento de todas nuestras palabras, de todo lo que hemos murmurado, hablado mal, porque hemos sido culpables. Hemos sido culpables de derramamiento de sangre inocente cuando aborrecemos al hermano y quedamos desvinculados de la tierra. Entonces la tierra no va a dar su fuerza, no nos va a proteger, no nos va a prodigar sus bienes, sus bendiciones, porque hemos asesinado a través de nuestras palabras al hermano, al familiar, a cualquiera, a la iglesia, hasta la pastora. Todo eso tiene ahí consecuencias, todo eso tiene, y el Señor que traiga hoy por el Espíritu Santo arrepentimiento, y no es arrepentimiento, no, ¿por qué no hacer los 20 días, 21 días que hizo Daniel? 3 semanas para arrepentirnos de cada una cosa de esas, de haber hablado mal de estas personas, eh, lo que me hicieron en la vida, de todo lo que hemos tenido, y también perdonar y pedir perdón y arrepentirnos. Entonces, porque es algo profundo. La tierra sí oye, pero oye cuando le hablamos con facultad. Entonces ahí sí podemos ir y hacer ese acto de poder decirle a la tierra que nos bendiga. Sin embargo, ha sido muy lindo. Yo lo enseñaba en la iglesia. Sé que muchos me han obedecido desde que yo empecé a trabajar estos temas de la tierra. Allá en la finca hice ese acto profético de verdad también. Eh, pero cada vez que viajaba a llevar la palabra, estuve mucho tiempo viajando.
predicando, enseñando la palabra en todo este ministerio. Eh, Acá apenas viajaba ese avión y pisaba esa tierra, lo primero que hacía era bendecir esa tierra, quitar la maldición que habían puesto sobre esa tierra y ordenarle que me bendijera. Y así fue en todo tiempo. Tengo otro testimonio tremendo de una persona que vino, profesor americano, y míreme, lo que me entregó fue un mapa de su corazón y todo lo que le habían hecho y que él no podía tener, bueno, una cantidad de enfermedad. Le dije, no, a mí no me entregues eso, porque si tú vienes aquí a servir al Señor, y yo hice un acto profético con ese profesor, ese hombre, le dije, si tú vienes aquí de parte de Dios, esta tierra tiene orden de bendecirte, y le leí a Ezequiel, y lo bendije, y le di orden a esa tierra que aquí en Colombia, y mientras estuviera en lo que tenía que hacer conmigo, no se iba a enfermar, ni nada le iba a pasar, sino que la tierra lo iba a bendecir, y literal, este hombre llegaba y viajaba a otros países, por allá lo internaban, por allá lo hospitalizaban, por allá le hacían de todo, pero cuando llegaba a Colombia, aquí se mejoraba, aquí estaba perfecto, porque hay una orden, hay una facultad. Entonces, en esto de la rebelión de Coré podemos entender que hay algo que el Señor tiene, y que puede estar ahí, la murmuración. eh, Revisa tu vida. Dios puede revelarte si estás humillado y arrepentido. Entonces, tenemos que mirar, porque las huidas no nos van a servir, porque la tierra es en todo lado, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que están hoy tragadas en tu vida, que están tragadas de bendición, que la tierra ha tragado, porque estás en murmuración, porque estás en rebelión, porque estás con palabras que han salido de tu casa y estás en muerte. Entonces, porque era en el desierto. Entonces, hay familias, hay bienes, tal vez esa economía que está allá en el abismo, que está debajo de la tierra, tal vez tantas cosas que ha cubierto la tierra, porque hay un derecho legal. Entonces, las siembras, lo que sembramos, ¿cómo nos cuesta sembrar bendición con nuestra boca? Oh, no, eso es una cosa que es una guerra espiritual para nosotros. Eh, entonces, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos de corazón, con de verdad un arrepentimiento de corazón, y pedir perdón también por toda la sangre derramada, los abortos, pedir perdón eh, por haber hablado mal de la gente, por todo eso que estamos haciendo, más todos los actos más que hemos hablado, de ir al cementerio, de haber hablado a los muertos, todo eso que ya hemos arrepentido mucho. Entonces vamos a orar en este momento. Aquí varias cositas que se me pone a orar. Si miran Ezequiel 36, también el Señor está hablando ahí como los montes de Israel primero estaban maldiciendo al pueblo y estaban matando a sus moradores por la iniquidad y de todo, que era la iniquidad, cultos a Baal, cultos a los dioses paganos, cultos a todo, adoraron, ¿qué adoraron el pueblo en el desierto? Adoró todo lo del zodiaco, adoraron las estrellas, adoraron el sol, a Saturno, todos eran los dioses de los pueblos paganos. Entonces, imagínense todas esas cosas que habían. Entonces, vamos a orar en este momento. Eh, Vamos a pedirle al Señor, Señor, yo vengo hoy en humillación delante de ti. Y yo quiero que tú me limpies. Tienen que pagarlos. Yo oigo por ahí que están. Martica Sierra está con el micrófono prendido. ¿Quién más tiene micrófono Ay, prendido? perdón. Hay micrófonos prendidos para que no se nos interrumpa. Bueno, gracias. Pide al Espíritu Santo que te hable. Pide al Espíritu Santo en este momento que te muestre. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro compañero. Él es nuestro paracleto. Él es quien nos puede direccionar y limpiar nuestra conciencia de toda obra muerta para que podamos servir a un Dios vivo. Pídele con humildad, pídele con arrepentimiento genuino, con humillación, porque todo eso lo tenemos. Y dile, Señor, yo quiero venir en esta hora delante de ti. Hoy yo quiero pedirte perdón. Y también tenemos que orar. Pensaba en varias oraciones, no creo que alcancemos todas hoy, pero todo lo de nuestras naciones, lo de nuestros pueblos, todo eso nos está tocando a nosotros también. Dile, Señor, rompe todo lazo de mi alma y de la impiedad que he traído en mi alma. Señor, entre mi vida
y las áreas, Señor, de la tierra donde hemos pecado, de esas tierras donde vinimos, donde nacimos, donde nacieron nuestras generaciones. Señor Jesús, hoy se quedaron lazos del alma por iniquidad, por impiedad entre mi vida y cualquiera una de esas áreas de la tierra donde hemos pecado sexualmente, económicamente, familiarmente, en palabras, por cualquier acto. Especialmente como cultura tenemos muchos pecados sexuales, de incesto, de adulterio, de fornicación, de perversidad sexual. Señor, hoy pedimos que tu gracia, eso es literal en la Biblia lo habla, que es literal causa de maldición a la tierra, de homicidios, de aborrecimiento, toda esta maldición de Caín. Hoy por tu gracia y misericordia, Señor, pedimos que tú limpies cada área aún geográfica donde hemos vivido, lo que había en esas tierras, Señor. Cada área geográfica donde hemos vivido, Señor, por tu voz, libera todas las partes generacionales de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, que han quedado atrapadas en las tierras donde se hicieron tantas cosas en las generaciones y yo mismo, tal vez tú mismo hiciste, como el Salmo 125 que leímos, Señor, que la vara de la impiedad no esté más sobre la heredad. Hoy venimos a limpiar nuestra heredad, a limpiar nuestra tierra. Señor, te pido que me separes a mí y a mi línea de sangre generacional de las garras, de los espíritus de la muerte, de los espíritus de la sombra de muerte, de los demonios que estaban en esas tierras, que tuvieron derechos por lo que nuestras generaciones hicieron o por lo que yo hice, por lo que nos hicieron nuestros padres. Señor, hoy reconcílianos, restauranos con la tierra de bendición. Padre celestial, porque aún el pueblo iba en ese transitar por el desierto, Señor, e hicieron el becerro de oro. Dile, Señor, yo renuncio genéticamente, espiritualmente. Tal vez ahorita no lo hacemos igualito, pero sí tenemos ese derecho. Señor, hoy pido perdón por haber adorado el becerro, por haber pervertido mi vida, porque cuando hicieron el becerro hicieron todas las perversidades, hicieron el desorden sexual, hicieron todo lo que eran las costumbres paganas, porque estaban bajo esta idolatría y oscuridad para esos demonios. Señor, yo renuncio a haber adorado a Baal, a toda adoración a Moloc, a Baal, a Moloc que se le sacrificaban los hijos. Señor Jesús de Nazaret, yo pido hoy que mi tierra, Señor, de bendición sea restaurada. Señor, yo pido perdón por haber dado al enemigo derechos legales. Yo y mis generaciones, Señor Jesús, pedimos perdón por todo derecho legal que le dimos, Señor, al enemigo. Padre Celestial, tal vez no nos acordamos en ignorancia, en debilidad, por costumbres paganas y que nunca reconocimos que eran cosas abominables delante de ti. Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre tuyo, Señor, Padre, hoy en el nombre de Jesús, como dicen Jeremías 3, 8 y 9, Señor, todo lo que es la fornicación, la contaminación, porque estás reclamándole a Israel, todo al pueblo de Israel, todas sus fornicaciones. Señor Jesús, también en Isaías 26, 14, Señor, perdónanos, porque necesitamos salir de esto, Dios. Dice, muertos o no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigué y destruiste, deshiciste todo su recuerdo. Señor, todo lo que ha sido la perversidad, todo lo que ha sido la maldad, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, hoy pedimos en arrepentimiento. Hoy, Señor Jesucristo de Nazaret, pedimos perdón por todo culto a Moloc, a Baal, en nuestra línea generacional. Señor, por el lado de nuestro padre y por el lado de nuestra madre, por el lado de nuestro cónyuge también, los que somos casados. Perdónanos por ser adoradores de todos esos becerros de oro, de todas las fiestas paganas, de los pecados sexuales, por creer y declarar, estas son tus dioses, porque eso fue lo que hicieron allí cuando hicieron el becerro. Ellos dijeron, y mírenlo allá,
cuando va el pueblo en este peregrinar, ellos dijeron y declararon, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Señor Jesús, que hace 430 años que estuvieron allá, estos fueron los dioses que te sacaron de Egipto. Dile, Señor, perdónanos porque cada vez que participamos de las fiestas paganas, de los pecados sexuales, de haber adorado el becerro de oro, estas palabras trajeron el juicio. Señor Jesús, cuando pensamos que eso era y adoramos a través de músicas paganas, fiestas paganas, palabras, actos paganos, Señor, todo el orgullo, el autoengaño, la obstinación, la incredulidad es parte de la adoración a Baal. Señor, pedimos perdón y no queremos tener ese juicio sobre nosotros, ni el juicio de Coré por la rebeldía, por la murmuración. Señor Jesús, porque en ese pueblo, en esos pueblos allá, cuando iba el pueblo de Israel, adoraban a Saturno, se llamaba Refán. Señor, adoraban a los astros, a los sacrificios de los hijos, como dice allí en Jeremías 44. Señor, renuncio, Señor Jesús, Padre, por haber estado allí en esas prácticas espiritualmente en mis generaciones, por no obedecerte, por estar siempre como deambulando de un lado para otro en rebeldía, con una negativa para obedecerte. Y así vemos a muchos, así estamos muchas veces. Por un lado para el otro, andamos de un lado para otro como el pueblo, pero en el fondo es una negativa de obedecerte, como el pueblo de Israel lo hizo, porque esa adoración a Moloch, esa adoración a Baal, por codicia del oro, por codicia de las cosas del mundo, de la carne, asociados con adulterio, Señor, con incesto, homosexualidad, bestialidad, ligados a toda esa adoración pagana, profana, como dice también en Romanos 1. Hoy yo me arrepiento, le pido al Espíritu Santo que traiga espíritu de arrepentimiento profundo a mi alma y a mi corazón, y te pido que perdones. Me arrepiento de todo mal que ha estado conectado a dioses falsos y paganos, a hechicerías, a brujerías, a adoración a los astros, a las estrellas, a sacrificio de niños, a todo lo que nuestra cultura por la ignorancia y la debilidad trajo y otras culturas. A todo, Señor, hoy revélanos de los pueblos, de los lugares, de las generaciones. Señor, ahora, Señor Jesús, pedimos limpieza, pedimos en la humillación. Padre Celestial, todos esos pactos con canciones, con danzas, aún con películas, con todo eso, no solamente pedimos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos y nuestras generaciones. Padre Celestial, porque dice que si mi pueblo, y aquí estamos unidos, Señor, estamos todos en un mismo espíritu, porque es importante que el pueblo esté unido para esta oración. Padre, tal vez la hemos hecho solos, pero es el pueblo el que tenía que venir a humillarse. Como dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla y se arrepiente de todas estas abominaciones, de todos estos pecados, de todas esas iniquidades, y vienen y dejan esos malos caminos, entonces dice la palabra que tú abres los cielos que se cerraron. Dile, Señor, ahora abre las puertas de bronce que se han cerrado, las puertas de hierro en mi línea, Señor, generacional, debido a todos esos cultos de Baal, de Moloch, de las adoraciones profanas. Señor Jesús de Nazaret, Padre Celestial, todas las puertas que el enemigo cerró de la justicia, de la piedad, Señor Jesús, de la bendición, que han estado cerradas y contaminadas. Padre, pedimos que hoy por tu justicia, Rey de Gloria, que es Jesucristo, por la victoria en la sangre de Jesús, Señor, inundas, Padre Celestial, hoy esos lugares celestiales en mi línea generacional de sangre, Señor. Padre Celestial, Padre Celestial, todo lo que el enemigo ha sellado, todo lo que el enemigo ha cerrado en los lugares celestiales, Señor. Endereza todos los caminos torcidos, Señor. Padre Celestial, esos lugares que están sellado, donde tú oras y haces y ayunas y guerreas y están los cielos de bronce. Hoy, Padre Celestial, pedimos que intervengas, Rey de Gloria, que perdones toda oración a Moloch, a los dioses falsos, todos los pactos de hechicería, todo lo que se hizo en estas líneas de sangre. Oh Señor Jesucristo, Padre Celestial, endereza nuestros caminos torcidos, suaviza todo lugar áspero, rompe las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, como dice tu palabra.
Sácanos de todo cautiverio, saca nuestra línea de sangre de toda cautividad, de todo cautiverio, Señor. Declaramos, Señor, que lo que tú has abierto tiene que permanecer abierto. Y en Jesucristo tú abriste, tú descendiste a esta tierra, Señor. Padre, abre, abre con poder y autoridad. Oh Señor Jesucristo, no queremos estar en el lugar del juicio, porque hoy nos arrepentimos, hoy reconocemos que hemos sido contumaces y rebeldes, que hemos sido malos, que hemos sido asesinos, que hemos aborrecido, que hemos derramado la sangre inocente, que hemos hecho abominación, que nuestras tierras y nuestras generaciones consagraron, pactaron la bendición, pactaron la familia, pactaron los hijos, pactaron las bendiciones y la tierra, Señor, a dioses demoníacos, que nuestros pueblos, nuestros gobiernos han pactado nuestras tierras a dioses demoníacos. Padre Celestial, límpianos con tu sangre, perdónanos. Señor, hoy pedimos que en este arrepentimiento no solamente las ventanas sean abiertas, no solamente, Señor, sino que sean abiertas para todos, Padre, aún para estas naciones tan destruidas por toda tanta oscuridad, Señor. Padre Celestial, lo que tú abres nadie lo puede cerrar. Y Señor, yo oro por todos aquellos que están luchando por vivienda, por tierras, Señor, por estos empleos que así los tienen, pero son cautividades, son explotación, y así como entra la plata, sale y no ven la bendición, porque están cerrados los cielos, porque están de bronce, porque hay cautividad, Señor. Padre Celestial, hoy pedimos que tú escuches nuestra oración como pueblo. Nos venimos a humillar, nos venimos en unidad a quebrantar, nos venimos en unidad a arrepentir, a reconocer la verdad, a arrepentirnos de corazón, porque hemos sido contumaces, rebeldes, asesinos, hemos aborrecido, hemos sido homicidas, febocidas, patricidas, matricidas, suicidas, Señor. Hoy renunciamos a toda adoración a los gobernadores de las tinieblas que hicieron los pueblos de nuestras tierras, nuestras ciudades, nuestras familias, nuestras generaciones, nuestra nación. Te pedimos, Señor, que tú perdones a nuestra línea de familia, Señor, que no solamente a nuestra línea de familia, sino a todos los ciudadanos de estas regiones, porque vivimos en lugares donde si no prospera la región o la ciudad, pues tampoco prosperamos nosotros. Por eso tú nos dices que oremos por las tierras y las ciudades donde estamos para ser bendecidos, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor. Padre, perdónanos por tanta adoración a dioses falsos, en altares falsos, sacrificio de tantas cosas que hemos hecho, aún de nuestros hijos, a Molod, a Baal, en las generaciones, porque hemos quebrantado el pacto del matrimonio, porque hemos quebrantado el pacto de la vida, porque hemos quebrantado con incesto, con adulterio, con perversidad sexual, con homosexualidad, con bestialismo. Señor Jesús, en nombre de la iglesia, tú también eres parte de la iglesia. Dile, Señor, en nombre de la iglesia, yo me arrepiento por no temer a tu nombre, por no obedecer tu palabra, por, Señor Jesús, eh, hoy pedimos, Señor Jesús, por no haber seguido la guía y la dirección de tu espíritu, por no buscarlo, por presumir que por la gracia de Dios podemos pecar sexualmente, desafiando la autoridad espiritual. Señor Jesús, perdónanos, Padre Celestial, por no sufrir las consecuencias. Por favor, perdónanos por calumniar. Señor Jesús, oh Señor, por favor, desconéctame. Dile al Señor, desconéctame de los impíos. Limpia mi espíritu, limpia mi alma, limpia mi cuerpo a nivel de mis entrañas, a nivel de mis células, aún a nivel de mi ADN, de todo poder, de toda deshonra impía, de todo poder de maldad, que de la vara de la impiedad no esté más sobre mi vida, ni genética, ni mi familia, ni mis bienes, ni mi herencia, Señor. Padre de la gloria, que esa vara del impío no esté deshonrando, robando y estando más, trayendo más opresión a mi vida. Señor, elimina de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo toda impiedad, toda hechicería, toda brujería. Señor, eh, como dice en tu palabra en algún salmo que no sé, el 125, pero hay otro que habla del monte Oret y del monte de Sión. Dile, Señor, pásame del monte Oret al monte de Sión.
de la ley, pásame a esa gracia de salvación por tu misericordia. Yo declaro, Señor, Padre Celestial, que mi vida, que mi espíritu lo sujeto al Espíritu Santo, Señor, que mi vida la someto a Jesucristo. Pido, Señor, que tú me llenes. Señor, hoy pido, dile, Señor, toda adoración profana, toda adoración a Dios es falso, deformó mi imagen, deformó mi semejanza. Por eso me queda tan difícil amar, por eso me queda tan difícil ser flexible a lo espiritual, ser bueno de corazón, ser limpio de corazón, obedecerte, porque tenemos unas imágenes deformadas por los mismos ídolos, por la misma iniquidad, por los mismos demonios. Pero hoy, Señor, límpianos de toda esa maldición, de todas esas estructuras demoníacas, Señor, que afectaron nuestra vida. Y hoy, Señor, pedimos que tú repares nuestra imagen y nuestra semejanza a la imagen y la semejanza de Jesucristo, que lo que se rompió, que lo que se contaminó, lo que fue reflejo de todos esos ídolos, demonios y prácticas, Señor, todo lo que murió, lo que está en muerte, hoy se ha arrancado de nuestra conciencia, de nuestras entrañas, de nuestro corazón y de nuestra vida. Padre, perdónanos por todos esos pecados ancestrales, nuestros, conocidos y no conocidos. Aún lo ancestral también se manifiesta en nosotros, como psicológicamente podría yo decir, como esa parte inconsciente con la que actuamos y que no nos damos cuenta de nuestro pecado y de nuestra iniquidad. Padre Celestial, Dios, perdónanos por todos los pecados de nuestros ancestros, de nuestros anteriores, Señor, que le dieron autoridad y poder al enemigo, Señor Jesús. Pero también hay algo que quiero que pidamos perdón por nuestras culturas, pero dile, Señor, perdónanos, porque nuestras generaciones le dieron autoridad y poder a ancianos injustos, ancianos que eran malos. Habían unos patriarcados malos y también unas matriarcadas malas, y nuestras generaciones les dieron la autoridad a ellos. Por eso explotaron, abusaron, dañaron. Perdona, Señor, quita este derecho, que salga de mi línea de sangre. Perdona toda la autoridad que se le dio a hombres ancianos, porque eran ancianos, tenían un poder injusto, una impiedad. Rompe esa maldición, Señor, y pido que tú quites ese derecho, que perdones. Perdónanos, Señor, por salirnos de tus tiempos. También otra cosa importante, por hacer lo que queremos. Esos tiempos se restablezcan en nosotros. Perdónanos porque, por ejemplo, cuando el Señor dijo que obedecieras algo y no lo obedeciste, te saliste de un tiempo de Dios. Cuando te rebelaste, yo me rebelé en la adolescencia, entonces perdí un tiempo de Dios, retrasé muchas cosas en mi vida. Señor, perdónanos por salirnos de tus tiempos. Señor, restablezca en este tiempo, restablece el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, por la sangre de Jesús, por la resurrección de Jesucristo, por ese tiempo que pasó Jesús allí, esos 3 días de oscuridad. Señor Jesús, restaura nuestro Kairos, nuestro tiempo. Perdónanos por no tener en cuenta tu segunda venida, y eso es algo que todos nosotros tenemos que arrepentirnos. Señor, perdónanos. Satanás sutilmente se ha metido, Señor, a distraernos tanto, pero no tenemos muy presente la segunda venida del Señor y lo que representa la segunda venida, que es arrepentimiento, pero lo que representa, que es extender el reino, es obedecer la gran comisión que tú nos dejaste de convertir de llevar el evangelio a los que están perdidos. La comisión, Señor, de amar al que está perdido, Señor, de orar por los que están perdidos. Señor, rompe todos los cerrojos, Señor Jesús, que están atando nuestra alma, nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros sentidos. Dile, Señor, hoy alinea mi vida contigo. Abre las puertas justas. Señor Jesús, abre las puertas de la piedad, de la justicia, para que la vara de los impíos no siga sobre la idea de los justos. Hemos sido justificados con tu sangre preciosa, Señor. Padre Celestial, inunda mi vida de tu gloria. Dile, Señor, inunda mi casa de tu gloria, inunda mi sangre de tu gloria, inunda mis entrañas de tu gloria, inunda mis huesos, inunda mi cuerpo, inunda mi tierra de tu gloria, porque hoy yo estoy honestamente aquí clavado, clavada, arrepentiéndome, pidiendo, Señor, tu gloria misma, tu poder de la sangre del Cordero. Señor Jesús, sácame de todo lugar profundo de mi mente, de mi conciencia,
de mi corazón, de todo lugar profundo e impío, inicuo, Señor, en mi espíritu, en mi alma o en mi cuerpo. Rompe todos los lazos impíos, conexiones impías, todos los lazos de iniquidad. Si el alma quedó ligada a lugares, a personas, a actos, Señor, rompe lazos de impiedad, rompe conexiones de impiedad, rompe lazos demoníacos, oscuros, de muerte, de cementerio, de todo lo que está en nuestra vida. Dile, Señor, y si mis generaciones mataron con hechicería, si mis generaciones mataron con impiedad, si mis generaciones derramaron esa sangre inocente, hicieron todo lo que me está pasando a mí, Señor Jesús, perdona, perdona, Señor Dios Todopoderoso. Yo me arrepiento y renuncio por aquellos que en mi línea familiar de sangre cambiaron sus almas, las entregaron por los favores del enemigo, por los derechos, por poder, por dinero, por mujeres o hombres, por cualquier para bien ilícito, favor. Señor, te pido que por medio del poder de tu sangre, la sangre de Cristo, liberes mi vida y restaures toda mi vida y mi familia y mis generaciones a partir de mi vida. Padre Celestial, desconéctame del poder del Abadón, del poder del Apolión, que eso es muerte. Una es en griego, una es la traducción en griego y la otra en hebreo. Abadón y Apolión, de la muerte. Desconéctame, desconecta a mis hijos, a mi cónyuge, desconecta a mi familia, Señor Jesús, de los lazos del Abadón, de los lazos de la muerte, de los lazos del sepulcro. Señor, renuncio de los lazos del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, del Seol, del abismo, del Abadón y del Apolión, de la muerte, del sepulcro. Señor, desconéctame, deslígame. Señor, renuncio y me arrepiento por aquellos que en mi línea de sangre le dieron nuestra línea al enemigo para gobernar y controlar a los demás, encantándolos con manipulación, para tomar ventajas y beneficios, tal vez económicos o de cualquier índole. Ahora libérame, Señor, de toda servidumbre, porque si eso pasó, hoy mi vida está en servidumbre. Hoy quita esa sentencia, quita esa oscuridad, esa esclavitud. Señor Jesús, que me han quitado el derecho de autoridad, de gobierno, de cumplir el propósito que tú quieres. Limpia mi línea de sangre y limpia mi ADN de toda iniquidad y de toda impiedad, de toda ruina, de toda vergüenza, de toda maldad, de toda venganza misma del enemigo. Señor, renuncio y me arrepiento de toda sexualidad impía. Señor, redime y restaura los derechos que estableciste en todas las áreas desde el inicio de los tiempos para mi vida y mi familia. Como dice el Salmo 139 que tanto escribimos, Señor. Señor, rompe los pactos y acuerdos generacionales impíos, inicuos, que reclaman ahora en mi vida, que el enemigo está reclamando ahora en mi vida o en la vida de mis hijos, nietos o generaciones. Señor, límpiame de toda contaminación. Saca todo gen ajeno y dañado. Saca todo lo que el diablo inoculó, sembró, metió a través de todos esos engaños y pactos y de todas esas prácticas perversas, malignas, demoníacas. Señor, límpiame de toda contaminación consciente o inconsciente. Señor Jesús, todo lo que esté dañado en mi espíritu, en mi alma, pido que el Espíritu Santo ministre sanidad a esas áreas que estuvieron bajo esas cautividades, bajo esas cadenas, bajo esas ataduras, que haya una resurrección, regeneración por el Evangelio mismo de Jesucristo, por tu sangre, Señor, de restauración, como dice Isaías 61. Perdono, Señor, a mis padres y generaciones. Pido perdón por ellos. Limpia mi línea generacional, Señor. Conéctame. Es línea, o sea, mira lo que es el espíritu. Línea es algo que va el Señor dice que tiene una plomada. Esta es una línea generacional. Pero ahora, Señor, pido, Señor, que me conectes a la longitud divina, a la línea divina,
que fluya ahora las bendiciones, que yo esté conectado con lo sobrenatural del cielo, con la sabiduría del cielo, con la estrategia del cielo, con la humildad del cielo, con la mansedumbre del cielo, con la bendición del cielo a través de Jesucristo y de su sangre, que fluya ahora en mí bendiciones espirituales, familiares, económicas. Señor, que hoy reclamo toda la salud física, emocional, espiritual, económica, familiar, todo lo que tú destinaste para nosotros hoy se dé por tu gracia, por tu justicia, por tu intervención. Señor Jesús, Padre, por esa vida que tú sacrificaste en la cruz del Calvario, por esa sangre que es nuestro pacto eterno de vida, Señor, porque por ese pacto, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Señor, desmantela y remueve todas las estructuras que han sido construidas por generaciones, por todos estos pecados y maldades, iniquidades generacionales, incluyendo esos malos hábitos, que es una de las cosas como un síntoma de todas estas estructuras de iniquidad y de maldición, son los malos hábitos, las maldiciones, las mentiras, las murmuraciones, el pensar mal, el actuar mal, el no discernir lo espiritual, el no temer a Dios. Señor, quita todas las distorsiones en mi vida y en mi línea de sangre. Señor, cierra todas las puertas que están, Señor, allí, pecados y estructuras impías, Señor Jesús, que crearon para que nosotros estemos allí, Señor. Cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor, de la maldad, de la iniquidad, del pecado. Cierra las puertas en nuestros sentidos, cierra las puertas en nuestra voluntad, cierra las puertas en nuestro corazón, en nuestra espíritu, alma y cuerpo, a todos los abismos, seoles, oscuridad, muerte, línea maligna, demoníaca, iniquidades y maldades. El infierno mismo no tenga más poder de abrir sus puertas contra nosotros ni nuestras generaciones para seducir, para intervenir. Señor, y ahora abre las puertas divinas, abre las puertas de la vida, abre las puertas, Señor, de las bendiciones, abre las puertas del propósito, abre las puertas de todo lo que tienen que ser abiertas, de la bendición, de la vida, Señor Jesús, de lo santo, de lo bueno. Padre, de todo el fluir de tu espíritu, todo lo que estaba detenido, Señor, que ahora el Espíritu Santo abra, Señor, y sea derramada, Señor. Padre, la bendición que estaba detenida en los aires. Ayúdame, Señor, empodérame en tu Santo Espíritu, lléname y bautízame con tu Espíritu en este tiempo para que yo pueda tener las decisiones correctas, los sentimientos correctos, las acciones correctas, que mi línea de sangre entre a la línea divina, Señor, a esa línea de bendición, Señor, a esa línea, Padre Celestial. Oh Señor, a esa longitud divina, hasta donde tú quieras, como tú quieras, direccionado en el espíritu, en el alma, que no sea la carga, que no sea el peso, porque Señor, sea que de nuestro corazón y de nuestro espíritu nace. Padre, en el nombre de Jesús, lléname de tu espíritu, empodérame bajo el fuego del Espíritu Santo para que yo pueda vivir en esa línea familiar, en mi vida correcta. Yo elijo, dile con todo el corazón al Señor, yo elijo honrarte, elijo adorarte, elijo servirte solo a ti, alimentarme de los hábitos divinos, Señor Jesús, para adorarte, entronarte con mi alabanza, Señor, en mi vida, Padre Celestial, pueda adorarte, Señor Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendecimos tu nombre, Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios. Señor Jesús, Señor, hoy pedimos, Padre Celestial, y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, por la sangre del Cordero de Dios, limpie hoy, Señor, nuestra tierra contaminada, herida. Señor, que lo que estaba siendo detenido, tú lo traigas ahora a la libertad. No sé, pero hay personas que necesitan hacer y repetir esta oración para más revelación, porque el Señor tiene más revelación. Hay otras oraciones, pero no las voy a hacer porque solo voy a cerrar con una que ya hemos hecho antes para cerrar, porque se nos ha ido un poquito el tiempo. Dile, Señor, esta se llama reconciliación de nosotros con la bendición de Dios para la tierra.
Mire, yo, Señor, entro en un pacto con la sangre de Jesús, los que no han entrado en ese pacto, que no lo han recibido a Jesús en su corazón. Señor, y hoy en esta oración, Padre del cielo y la tierra, el creador del universo, humildemente venimos ante ti hoy, Señor, para interceder en nombre de nosotros, de nuestras familias y de nuestras generaciones, de pedir perdón y de arrepentirnos, y en nombre de nuestra tierra, a medida, Señor, que humildemente nos presentamos ante ti, al honrado, justo juez del cielo y de la tierra, al soberano de las naciones, al Dios y al Señor. Presentando nuestro caso, nos arrepentimos en nombre de cualquier pecado, todos los que hemos mencionado antes, que hayan quedado sin mencionar, que hemos cometido contra ti en nuestra vida personal y que cometieron nuestras generaciones. Renunciamos a todo pecado, iniquidad y maldad. Pedimos perdón, Señor, por esas atrocidades, transgresiones, iniquidades y maldades conscientes o inconscientes. Te pedimos, Señor, que muevas cualquier caso que el enemigo tenga contra nosotros en esa sala del juicio, por aborrecer al hermano, por murmuración, por iniquidades, Señor, por derramar sangre inocente, por cualquier cosa, Señor. Y allí, mientras está en la sala del juicio, pedimos que el abogado, que el juez, que el sumo sacerdote, que la sangre del Cordero pelee a favor nuestro, Señor, y que seamos pasados de esa sala del juicio, allí donde Hebreos 4 dice, Señor, al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Pedimos, Señor, que en este tiempo aún se sanen los tiempos, entremos al Cairo de Dios, a la temporada de gracia y de misericordia, donde se elimine cualquier velo que esté cubriendo nuestros ojos espirituales, el de nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestra familia, aunque esté sobre nuestra tierra de bendición. Todo lo que esté oponiéndose, que esté como confusión en nuestro entendimiento, que nos ha impedido comprender y creer y comer tu verdad y vivir tu verdad en cada área de nuestra vida. Hoy sean rotos esos velos porque vinieron por el ocultismo, por la idolatría y por todas estas naciones que hemos orado en esta noche, Señor. Padre Celestial, rompe el velo, que caigan. Yo quiero ver la verdad y vivir la verdad, comer la verdad, porque la verdad es Cristo. En cada área de mi vida quiero que Cristo sea el que esté allí en mi vida, Señor. Te pedimos que nos extiendas hoy una gracia sobreabundante y misericordia sobrenatural para que, Señor, nos alineemos con tu voluntad perfecta, con el propósito original, con el diseño de tu corazón para nosotros, para que cumplamos el propósito de bendición, no solamente nosotros, nuestras familias, nuestras generaciones y nuestra tierra, porque la vara de la impiedad no va a estar más sobre la tierra, ni la heredad de los justos, y hemos sido justificados por tu sangre, Señor. Nos presentamos ante ti como una ofrenda libre de voluntad propia, Señor, queriendo hacerlo. Y yo creo que cada uno aquí lo estamos haciendo, así como te convertiste en una ofrenda de voluntad propia por nosotros en la cruz, para redimirnos y rescatarnos, como dice Isaías 53, de nuestros pecados, mediante el derramamiento de tu sangre en la cruz. Hoy reconocemos que es tu sangre derramada que nos libera de nuestros pecados. Hoy, Señor, decretamos, validamos que solo tú estás en el altar de nuestro corazón. Hoy solamente tú reina en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy solamente tú reina en nuestra casa. Hoy solamente tú reina en nuestra tierra. Hoy solamente tú reina en nuestra iglesia. Hoy solamente tú reina, Señor. Todo otro reino se ha quebrantado hoy por el poder de tu justicia, por la vara de Dios, por el poder de tu autoridad y de tu justicia. Padre, entramos en esa sala del juicio del cielo como tu reino de hijos unidos, de tu cuerpo y de tu iglesia unida. Estamos frente a ti como el juez justo del cielo y de la tierra. Estamos aquí, Señor, para presentar una apelación en el caso que el enemigo tiene contra nuestra tierra, vida, familia, economía, Señor, en todas las áreas. Señor, entendemos que Él está utilizando el testimonio y la evidencia del pecado, de la iniquidad cometido sobre la tierra de nuestras generaciones para obtener un juicio contra nosotros y maldición contra nosotros y seguir teniendo la vara de la iniquidad y de la impiedad sobre nuestras vidas y familias. Pero hoy venimos humildemente, humillados
y arrepentidos de corazón, en respeto, entronándote a ti con nuestra alabanza, dándote a ti toda la honra y la gloria, confesando, Señor, que tú eres Dios santo y que tú eres un Dios bueno, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, murió y resucitó y destruyó el imperio satánico y la muerte, y lo hizo legalmente y lo hizo con santidad y lo hizo, Señor, y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por eso venimos hoy con respeto, con humillación, con adoración ante ti, como embajadores siendo tus hijos de reconciliación en nombre de nuestra tierra, Señor. Nos paramos en la brecha, arrepintiéndonos del pecado que se ha cometido, de la iniquidad que se ha cometido contra ti en nuestra tierra. Señor, pedimos que esos archivos, Señor, que han estado, que el enemigo tiene ahí, Señor, sean devueltos hasta el momento en que tú hiciste la tierra, cuando estabas en el huerto del Edén, cuando pusiste las bases fundamentales, Señor, por la sangre de Jesús. Hoy pedimos y te damos gracias, Señor, con humildad. Señor, te buscamos en arrepentimiento y tú borras todos los pactos. Tú borrarás todos esos pactos, esos viejos pactos que ni siquiera recordamos o sabemos de nuestros pecados ancestrales, iniquidades, Señor. Y Padre, que a medida que nos arrepentimos, que somos conscientes, quebrantados delante de ti, pedimos perdón por todo pecado e iniquidad. Lo que tú dices en tu palabra, que será fiel a perdonar si confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y te pedimos que limpie nuestra tierra con tu sangre, eliminando todas las maldiciones, las sentencias, que esta tierra sea liberada en esta temporada de gracia y de misericordia. Y hoy dedicamos nuestra tierra a ti, dedicamos nuestras vidas a ti, nuestras familias, en recuerdo que el destino profético que has planeado por esta tierra desde el comienzo de la creación, desde el huerto del Edén, llegue a realizarse. Señor, que oramos de esta manera y te damos gracias que has decretado la justicia en nombre de esta tierra, en la sala de justicia del cielo, que habrá una manifestación física, una respuesta acerca de la tierra. Señor, que tú la traigas prontamente en el nombre de Jesús. Amén. Como dice Oseas 10:12, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvia de justicia. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos gracias por esta oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quienes tuvieron reacciones han sido bendecidos. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero valía la pena. Hay personas con reacciones. Bueno, seguimos haciéndola. La vamos a poner en Señor Jesús. Gracias porque el Señor nos direcciona por su misericordia, por su gracia, por su Espíritu Santo, pero tengo tanto gozo porque sé que el Señor en estas oraciones que nos está dando, el Señor está trayendo tanta libertad. No desfallezca, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Mira, esto es gloria de Dios. Y aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá su gloria. Entonces, vamos a seguir de pronto en este espíritu de oración el viernes de la vigilia. Mañana también tenemos oración en la noche para los que van. El domingo a las 10 también tenemos servicio. Los martes a las 10 tenemos ayuno. Oren mucho por mí, oren mucho por la iglesia, oren mucho por unos, por otros, porque recordemos el poder de la oración unida. Ese poder trae los milagros. Tú puedes orar sola y orar solo y unas tres, pero cuando estamos como iglesia, el Señor vino a restaurar su cuerpo. La cabeza de Dios es la iglesia y si tú abandonas, estás perdido. La cabeza del Señor es de su iglesia. Y entonces, vamos, yo creo en esa oración unida. El Señor los bendiga, compartan la oración, sé que muchos van a ser bendecidos, seguimos orando, arrepintiéndonos, el Señor va a pasar a traer, mira María Lucía todo lo que le ha traído, y María Lucía, esta oración está especialmente para ti, de todas esas tareas que has hecho, hoy el Señor te libera de todo eso, y los que han hecho la tarea como María Lucía, y los que animo a los que no, porque hoy el Señor nos visita con su amor y su gracia y su poder. Les bendigo en el nombre de Jesús. No alcancé a leer lo de Spurgeon, pero él está diciendo que tenemos que ir y congregarnos para la oración porque es la que Dios va
y eso. Después lo leeré o se lo mandaré en una foto ahí en la página. Dios me los bendiga, los amo, un abrazo. Y gracias al Señor que tenemos Zoom de Puertas de Sion. Dios es bueno. Gracias, pastora. Buenas noches. Amén. Gracias. Buenas noches para todos. Pastora.